Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Figuras literarias, metáfora, comparación e imagen, del área de comunicación y lenguaje de primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Y antes de comenzar, te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o las puedes desinfectar con gel antibacterial. En esta oportunidad nos acompaña en la interpretación Ruth. Gracias, Ruth. Continuando con el hilo de los temas que hemos visto anteriormente, ¿te recuerdas cuando hablamos de la palabra y los dos tipos de significados que podemos encontrar en la palabra? Revisa tu cuaderno, revisa tus apuntes y contesta, ¿cuáles son esos dos significados que podemos encontrar? Correcto, el denotativo y el connotativo. Luego también vimos los tipos de texto, texto narrativo, texto informativo y texto poético, y cómo estos significados se pueden aplicar en cada texto. También vimos que podemos jugar con el significado de las palabras, podemos crear palabras, podemos crear significados. Y hoy vamos a continuar con el tema del texto poético, pero ahora vamos a ver cómo se pueden aplicar este significado a las palabras y poder crear así nuevos significados y al final jugar con el lenguaje. Te mencioné que hay un significado que depende de nosotros, es decir, de lo subjetivo, de la forma como nosotros queremos entender esa palabra. ¿Qué significado es? ¿El denotativo o el connotativo? Correcto, el connotativo. Y esto cae en el tema de hoy, las figuras literarias. Vamos a ver cómo ese significado connotativo nosotros podemos aprovechar ese recurso y aplicarlo ya sea al momento de escribir o redactar un poema o al hablar o escribir cualquier texto. ¿Por qué? Porque estas figuras literarias nos van a brindar un matiz o una fuerza especial a nuestras expresiones. Pero primero, como hemos venido haciendo desde un inicio, vamos a leer un poema. Es de un autor guatemalteco, Luis de León, La lluvia. Así me gusta tu pelo, tendido y húmedo como una lluvia. Ah, qué infinidad de delgados ríos se derraman sobre tu espalda, qué inagotable fuente, qué cielo el que se deshila. Si tu pelo no fuera negro, si fuera transparente como esta gota, diría que el día de hoy principió el invierno, y correría descalzo hasta empaparme, y vigilaría el momento en que estallara la primera flor e insurgiera la primera hierba. Si tu pelo no fuera negro, sería la primera cabellera de este invierno. Ahora quiero que te preguntes, ¿de qué está hablando específicamente el poeta? ¿De la lluvia o del pelo? ¿O crees que está estableciendo alguna relación entre los dos, entre la lluvia y el pelo? Quiero que tengas esta pregunta presente porque se relaciona directamente con el tema. Pero también quiero que repasemos la estructura del texto poético. ¿Te recuerdas cómo está formado? Encontramos dos partes fundamentales, el verso y la estrofa. Lo vimos en la sesión anterior. Ahora ya eres capaz de reconocerlo. Entonces, quiero que me ayudes, o allá en casa, que lo compartas con la persona que te está acompañando o en tu cuaderno. Señala cuál es el verso. Recuerda que el verso es la parte fundamental y elemental del poema y va a estar compuesto por cada línea del poema. Entonces, tenemos acá que todas estas líneas son los versos. Y las estrofas son el conjunto de esos versos. Y están separados en algunos poemas aparecen separados por espacios en blanco. Acá tenemos un espacio en blanco, otro espacio en blanco, otro espacio en blanco. Entonces, estos componen las estrofas. ¿Te recuerdas también que te mencioné que podía haber rima, que no podía haber rima? Entonces, revisa tus notas y dime, si no hay rima,
¿Encuentras alguna rima? Si no la hubiere, ¿qué tipo de verso es entonces? ¿Es un verso suelto, verso blanco, verso libre? Y recuerda también que hablamos que cada verso tiene una métrica, es decir, un número de sílabas. Si a primera vista ves tú, ¿crees que todos los versos tienen una métrica definida, es decir, tienen un número de sílabas establecidas? No. Entonces estamos hablando que estamos ante un poema de verso libre. No hay una métrica, no hay un número de sílabas establecidas, tampoco hay una rima palpable o que nosotros podamos descubrir. Y recuerda que existen versos de arte mayor y arte menor. Arte menor podríamos decir como una lluvia, menos de 8 sílabas, y arte mayor, más de 8 sílabas. Podríamos colocarla en este verso de acá. Entonces, esto es para refrescar el tema que vimos la sesión anterior. Y ahora vamos de lleno con las figuras literarias. ¿También recuerdas qué es poesía y qué es un poema? Como te indicaba, figuras literarias también se le pueden llamar a las figuras retóricas. Y estos son recursos o herramientas que vamos a utilizar para aumentar o matizar las expresiones. Y vamos a hacer uso del sentido connotativo. ¿Has escuchado que algunas personas le dicen, él es como un león? Puede ser que sea porque es una persona valiente o también porque sea una persona un tanto enojada. Va a depender de la experiencia y de la forma de cómo le da el sentido del león a la persona que está hablando. Ahí está utilizando una figura retórica. Piensa, o a partir de ahora te invito a que te des cuenta cuando tú estés hablando, si utilizas alguna de estas figuras. Te darás cuenta que en el lenguaje que nosotros manejamos cotidianamente, utilizamos varias figuras, varias metáforas, comparaciones o imágenes. Entonces, vamos a hablar hoy de 3, la metáfora, la comparación y la imagen. Antes de iniciar, para que también puedas comprenderlo mejor, vamos a trabajar 2 conceptos. El término real y el término imaginario. El término real diremos que es el objeto al cual se refiere realmente. Y como en una ecuación matemática lo vamos a identificar con la letra A. Y el término imaginario es el elemento por el cual se sustituye. Y vamos a utilizar la letra B para identificar a ese concepto o ese elemento. Pero te preguntarás entonces, ¿cómo lo aplico o cómo se aplica esto al momento de expresarme? Vamos a trabajar primero la metáfora. La metáfora quiere decir meta, que es más allá de la palabra, más allá de lo que significa. Y se le asocia al sentido connotativo, como te he explicado. Y la metáfora es el término imaginario sustituye al término real. ¿Y cómo es eso, profesor? Preguntarás. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Vamos a tomar las gotas o la brisa, la lluvia, y vamos a tomar lágrimas. Quiero que pienses en qué relación hay entre ambos, qué relación puedes establecer entre los dos, en qué se parecen. Están compuestos, son líquidos, húmedos, tal vez la composición, las lágrimas son saladas, la lluvia no tanto, o no es salada, pero comparten la característica que son líquidos. Y también nosotros sabemos que las lágrimas brotan no únicamente tristeza, pueden ser de felicidad. ¿Cómo podemos comparar las gotas de lluvia con lágrimas? Se necesita establecer esa relación para crear metáforas. Y te recuerdas, dijimos la letra A es el objeto al cual se refiere realmente. Entonces acá estaríamos hablando de la lluvia, que es el elemento que nosotros hablamos realmente. Y la metáfora va a sustituir, el término imaginario sustituye totalmente al término real. Es decir, tenemos A que va a ser sustituido totalmente por B, el término imaginario. ¿Y cómo quedaría el ejemplo?
Si estamos hablando que vamos a comparar las lágrimas con la lluvia, las gotas del cielo, las lágrimas del cielo. Si te das cuenta, no estamos mencionando en ningún momento lluvia, pero si asociamos o le damos las mismas características de la lluvia a las lágrimas, vamos a entender que estamos expresando o estamos hablando acerca de la lluvia. Entonces, vamos a decir que A es sustituido completamente por B. Luego tenemos la comparación. ¿Qué es la comparación? Es la relación que existe entre un término real y un término imaginario. Crea semejanzas y necesitamos de un nexo. Pueden ser varios nexos que utilicemos al momento de comparar, pero el más conocido sería como, el nexo como. ¿Te recuerdas de las preposiciones que también vimos anteriormente? Preposiciones, conjunciones, que son puentes, que sirven para enlazar ideas, palabras u oraciones u expresiones. Acá vamos a utilizar las conjunciones, como, así como, igual que, parece. Entonces vamos con otro ejemplo para que comprendas la comparación. El sol. Imagínate el sol, cómo lo ves, cómo lo sientes. Ahora una bombilla. ¿Cómo es una bombilla cuando está encendido? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves? ¿Hay alguna relación entre ambos? ¿Podemos crear alguna semejanza? Entonces diremos que A, que es el sol, el término real del cual estamos hablando, se va a comparar con el término B, que es el término imaginario o con el cual lo queremos comparar. Entonces, nuestra fórmula quedaría A como B, A así como B, A igual que B, o A parece B. Y al momento de traducirlo en nuestra expresión, sería el sol parece una bombilla. ¿Te das cuenta? Estamos utilizando parece y estamos estableciendo esa relación o esa semejanza entre el sol y una bombilla. Ambos dan luz. En algún momento la bombilla, al estar mucho tiempo encendida, da calor, igual que el sol. Entonces, ese tipo de semejanzas son las que se establecen también en la comparación. Y por último, tenemos la imagen. La imagen es el término real y está relacionado con el término imaginario. Si te das cuenta, estas tres figuras se parecen. Ahora la diferencia con la imagen es que no va a utilizar nexo como, así como, igual que o parece, sino que va a echar mano de preposiciones o del verbo es para establecer esa relación y de la preposición de. Entonces diremos que A, el término real, está relacionado con B, que es el término imaginario. Entonces lo podemos traducir de dos formas, A es B o A de B. Y aquí hay un ejemplo. Vamos a relacionar ojos y estrellas. ¿Qué semejanzas o qué características crees tú que comparten los ojos y la estrella? Brillante. ¿Qué crees tú? Entonces podemos ya crear la imagen y decir ojos de estrella. ¿Cómo ves tú unos ojos de estrella? ¿Cómo ves tú el sol parece una bombilla? ¿Cómo interpretas tú las lágrimas del cielo? Aquí ya estamos creando y jugando con el lenguaje, dándole nuevos significados a las palabras. Ahora quiero que me acompañes acá y acá hay algunas expresiones y vamos a establecer si es una metáfora, una comparación o una imagen. La primera expresión, echar chispas. ¿Qué crees tú que es? ¿Metáfora, comparación o imagen? Y si te das cuenta, puede que sea una expresión que utilizas en tu lenguaje cotidiano. Echar chispas. ¿A qué está sustituyendo? Ahí tenemos la clave. No nos está diciendo exactamente está enojado. Nos está diciendo echar chispas. Entonces el término real
está siendo sustituido por el término imaginario. Correcto, estás ante una metáfora. Si decimos piel como lucero, metáfora, comparación o imagen. Observa acá el cuadro. Muy bien, una comparación. Primavera de la vida. ¿Crees tú que es una imagen, comparación o metáfora? E incluso podemos mezclar dos figuras literarias. En esta estamos mezclando primavera de la vida, está sustituyendo a juventud, pero también está creando una imagen de la vida. Primavera de la vida, por lo tanto, sería una metáfora y a la vez una imagen. La llama que late en el pecho. ¿Qué late en tu pecho? ¿Lo estamos expresando directamente o se está sustituyendo? Luego tenemos cielo de algodones. ¿Qué crees tú que es? ¿Una imagen, comparación o metáfora? Y por último, la vida es un largo camino. Metáfora, comparación o imagen. Ahora te invito a que regresemos nuevamente al poema y tratemos de identificar si hay alguna imagen, alguna metáfora o alguna comparación. ¿Dónde la encuentras tú? Podemos localizar que hay una comparación en la primera estrofa y exactamente entre el segundo y tercer verso. Así me gusta tu pelo, tendido y húmedo como una lluvia. Está relacionando pelo con lluvia y dándole características de tendido y húmedo. Entonces quiero que pienses en qué características, qué otras características se le pueden dar. Y también con base a estos temas o estas figuras, te mostraré algunas imágenes o algunos dibujos y quiero que pienses en qué metáforas utilizas tú o podrías utilizar en un lenguaje cotidiano. Podemos decirle a una persona, esa persona es un sol o únicamente es un sol. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? A una persona cálida, amigable. ¿Qué se te ocurre con pluma? Ligero como una pluma. Estamos creando una comparación. ¿Qué se te ocurre con pez? Nada como un pez. O se siente como un pez en el agua. Ahí estamos creando metáforas o comparaciones. Te apuesto que las has utilizado cuando hablas con tus amigos, con tu familia, pero no te habías dado cuenta de cómo se llamaban, o no sabías hasta este momento cómo se llamaban, y cómo se podían utilizar también para crear otros textos. Ahora te mostraré otras dos imágenes y quiero que tú lo hagas en tu cuaderno. Yo no te diré ningún ejemplo, sino que tú crees tus propias metáforas, comparación o imagen. Muy bien, entonces para recapitular lo que hemos visto hoy, vamos a continuar con el texto poético. Vimos figuras literarias que al momento que nosotros las expresamos en algún poema, estamos sustituyendo un término real por un término imaginario. Y no únicamente tiene que ser un poema, puede ser en cualquier texto o como hemos visto en nuestra habla cotidiana. Podemos identificar tres, existen infinidad, pero en este momento vamos a ver únicamente tres: metáfora, comparación e imagen. Esta puede sustituir el término imaginario completamente al término real. Existe alguna semejanza o característica entre el término real y el término imaginario, y puede que únicamente haya una relación entre el término real y el término imaginario. Ahora, como actividad en casa, te invito a que reescribas, o no lo reescribas, sino que tú crees tu propio poema y que relaciones algún fenómeno de la naturaleza o algún elemento de la naturaleza con alguna parte del cuerpo. Yo acá he creado uno, es uno breve. El huracanado sonido de tu boca traspasa la sombra de mis temores. Tu voz como rayo alumbra el silencio. En ti el eco. Son mis pasos perdidos. ¿Y qué es lo que encuentras acá? Estamos utilizando una metáfora, una comparación y una imagen. Y eso es lo que quiero que también tú lo hagas.
utilices una metáfora, una comparación y una imagen en el poema que tú crees. Gracias por tu atención. Vamos a continuar en la siguiente sesión viendo otro tipo de figuras literarias para que al momento que tú leas no únicamente algún texto poético, sino que algún texto narrativo o incluso algún texto informativo, tú puedas ya entender cómo están utilizando el lenguaje al momento que tú puedas identificar que te aparezca alguna de estas figuras. Te recuerdo que guardes tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa y que compartas con algún adulto o cualquier persona que te esté acompañando los temas que estás viendo. Hay fechas especiales también en junio. Tenemos la conmemoración el 12 de junio, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y te recuerdo, lávate las manos con agua y jabón o desinféctalas con gel. Y quédate en casa. Gracias por tu atención y hasta una próxima oportunidad.